11 de la mañana, 40 minutos, y ha llegado el doctor Claudio Santamaría a nuestros estudios para hablar fundamentalmente de lo que ha sido una buena noticia respecto al diagnóstico de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola. Ahora sí, con consultorio abierto, lo saludo formalmente, doctor, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, tenemos una muy buena noticia, que es que la presidenta no tiene cáncer, y reconstruyamos un poco qué pasó. Siempre cuando hablábamos en este tiempo decíamos que había 4 grupos: uno es la paciente, otro es el equipo médico, otros son los familiares y otros somos todos nosotros, ¿sí? Yo como médico, como profesor de medicina, que interpretamos las noticias que nos van dando. La primera cosa es, el 27 nos contaron que la presidenta tenía un carcinoma papilar. Reconstruyamos un poco esta historia y dijeron que tenía un adenoma único en el lóbulo derecho de la glándula, en este que está acá. La primera cosa que deberían habernos contado es que el estudio que se hizo, la citología, que es una punción con una aguja fina, solo saca células. Por lo tanto, no es el 100% probable la confirmación del diagnóstico. Se le debería haber dicho a la presidenta, y deberíamos saber todos, que había una posibilidad, sí, que no se confirma el diagnóstico, sino hasta que no se hace la cirugía y se tiene la anatomía patológica. Doctor, usted lo había mencionado aquí, nosotros lo contamos y dijimos que para tener un diagnóstico certero y poder definitivamente hablar de la presencia de cáncer, teníamos que esperar a esa intervención quirúrgica. Sin embargo, frente a esto que usted decía, ¿no?, de la información que se brindó y la que no se brindó, algunas autoridades, incluso del lugar donde se realizaron los estudios, donde se realizó la biopsia que dio este resultado, decían que, bueno, que ellos en realidad manejan este rango de entre un 2 y un 4% de posibilidad de que finalmente después sea este resultado benigno, y que no se informa en ese escrito que se pudo ver a través de un facsímil y demás, porque ellos descartan que esto está contemplado por los médicos que conocen sobre el tema. De todos modos, ¿usted cree que debiera haber sido informado a la presidenta y a la población? Sí, mire, una cosa es importante, es como si uno juega las cartas con 2 cartas, no se puede jugar. Para interpretar, nosotros ahora vamos a hacer un análisis, pero nos faltan piezas de este rompecabezas. Una cosa es tener la historia completa, clínica, de la presidenta y poder opinar, y otra cosa es hablar lo que vamos a contar ahora, que son probabilidades, los pasos que se podían seguir y los que se siguieron. Hoy, cuando vimos todos el facsímil, decía que era compatible, porque no dice que está certificado el cáncer, porque ¿qué es un cáncer? Primero recordemos, las células normales de la tiroides son células epiteliales, forman folículos en un 99% de los casos, y estos folículos producen la hormona tiroidea. Hay otra célula que está alrededor del folículo que produce calcitonina. Cuando estas células se van generando, a veces se agrupan, y un grupo de estas células dan células anormales. ¿Qué hace el cuerpo para aislar esas células? Estas células anormales, que yo lo hago con pelotitas de otro color, lo que hace es el cuerpo, para librarse de esas células anormales, las encapsula. Yo acá les puse un guante. ¿Cómo diferenciamos un adenoma de un carcinoma? El adenoma, recordemos que es un tumor benigno, y el carcinoma es un tumor maligno. Es decir, el adenoma es lo que ahora se le ha diagnosticado, se ha determinado que es lo que tenía la presidenta. Por eso decimos que no tenía cáncer, sino que tenía un adenoma. ¿Cuál es el primer paso para diagnosticar un adenoma? Detectado el primer nódulo, que en este caso por ecografía se sabía que era en el lóbulo derecho, lo primero que hay que hacer es una ecografía que detecta si hay otros nódulos, y una tomografía, una resonancia o un centellograma, que la primera clasificación que hay que hacer es si el nódulo es único o si es múltiple. Finalmente fue múltiple, el dato que nosotros teníamos al principio era que único, por eso le extirparon finalmente toda la tiroides. De haber confirmado que tenía más de un nódulo, hubiese tenido un bocio multinodular, que habitualmente es una patología totalmente benigna. O sea, yo no sé a esta altura si se le hicieron estos 3 estudios complementarios para determinar si era un único nódulo, que fue lo que se informó el parte oficial. A veces también hay que entender que entre la información científica y médica
y la información para comunicar una presidenta, es difícil quien hace esa síntesis. Claro, porque además los pasos intermedios, es real, cuando se elabora o se redacta un comunicado oficial desde Presidencia, en general es un comunicado bastante escueto, donde lo que se destacan son las cosas más importantes, y más allá de que esté firmado por los médicos presidenciales, después hay también una cuestión de comunicación a continuación que puede terminar generando algún tipo de distorsión, ¿o no? Por eso era muy importante saber que no era único, sino que era múltiple. El segundo paso, una vez que uno confirmó, si es un bocio multinodular, como terminó siendo, tiene otro procedimiento terapéutico. En este caso se dijo que era uno solo. ¿Cuál es el segundo paso para saber? Uno realiza un centellograma y ve si el nódulo, por ahí alguna vez usted lo escuchó, es un nódulo frío o caliente, si capta o no capta yodo y si produce o no produce hormona tiroidea. Un tercer paso para saber si es bueno o malo es saber si esto está encapsulado o no. Si está encapsulado siempre hablamos de adenoma y que es benigno. Y un último paso muy importante es hacer una ecografía de los vasos sanguíneos que rodean. Yo voy a poner plastilina como si fueran dos vasos sanguíneos, una arteria y una vena. En un adenoma los vasos sanguíneos nunca penetran la cápsula del adenoma. En un tumor maligno los vasos penetran dentro del adenoma, por eso es un carcinoma, esto aumenta de tamaño y eso es otra diferencia. Entonces, las cuatro diferencias son un nódulo único o multinodular. Segundo, si es un nódulo frío o caliente. El tercer paso, si está encapsulado. Y el cuarto paso, si los vasos sanguíneos, se hace una ecografía con Doppler color, llegan adentro o no. Y con esto se hace el diagnóstico. Doctor, cuando todos estábamos, por supuesto, preocupados por el diagnóstico de la presidenta, esperando esta operación, sabíamos que había un pronóstico muy alentador, si esto se confirmaba. Finalmente después, el resultado de la última biopsia, entendemos que es la biopsia que se hace post intervención quirúrgica, dio lo que se conoce o se conoció en las últimas horas como falso positivo, es así, ¿no? O falso positivo. ¿Qué quiere decir falso positivo? Porque también estoy pensando en la gente que se somete a este tipo de biopsias y que termina primero con un diagnóstico para después cambiar ese diagnóstico, que da la felicidad de saber que uno no tiene cáncer, pero por otro lado también pasó unos cuantos días pensando que sí lo tenía. Hay tres pasos. Cuando se hace la punción con aguja fina, se sacan células. Como dije recién, para saber la confirmación, es intraoperatoria. La segunda biopsia, que bien decís vos, Leonor, es la biopsia por congelación. Abre el cirujano, saca el tumor, se congela y se hacen pequeños cortes. Y ahí se tiene una confirmación si está confirmado el diagnóstico o no. No sabemos qué dio con seguridad porque ninguna parte del equipo médico habló, solo tenemos los partes oficiales. Sería importante para aclarar esta situación que hablen los médicos intervinientes. Y el tercer paso es, una vez que la pieza se extrajo, yo lo hago como si fuera una nuez, se lleva al histopatólogo, se hacen cortes de inclusión, se tiñe y ahí se tiene la pieza completamente. Entonces ahí sí se ve si estos vasos sanguíneos entran y por eso se determinó a los 3 días, por suerte esta buena noticia, que no era un carcinoma, sino que era un adenoma y que el primer diagnóstico, que era presuntivo como cáncer, bueno, felizmente no lo fue. Claro, o sea que este falso positivo podemos decir que está dentro de ese margen de error que puede tener un diagnóstico de una biopsia inicial, como era la que le realizaron a la presidenta por punción. Es decir, que está dentro de esos márgenes que podría ocurrir, en este caso, bueno, ocurrió con la presidenta, pero podría ocurrir con cualquiera. Con cualquiera, pero en un mínimo porcentaje que va, entendemos, entre el 2 y el 4% de los casos. Una cosa así, hay actores que dan un porcentaje mucho mayor. Hay unos médicos uruguayos que dicen que nunca se puede diferenciar por punción si es un adenoma o un carcinoma. Lo importante es saber que esto a veces uno quisiera que la medicina fuera una ciencia exacta. Ay, sí, ¿no? No lo es. Eso es desearía. solo la matemática. La medicina tiene más de arte y mucho de ciencia, y a veces hablamos de probabilidades. Porque cuando a vos te dicen el 99%, bueno, si entras en el 99%, te acertó. Si quedás en el 1%, entonces siempre hay probabilidades. Y cada paciente en particular y cada caso en particular es único. Uno lo que habla es de la mayoría. Hay que contarle a la gente el otro porcentaje, porque te puede tocar como en una gran ruleta qué parte te tocó. En este caso
fue muy trascendente porque pasó con la presidenta. Exactamente, exactamente. Si no hubiera sido tal vez una muy buena noticia para alguien que tenía un diagnóstico negativo primero y siempre después, es, ¿no? Igual hay un tema importante, si uno le dice a un paciente que tiene cáncer, tiene que tener la certeza del 100%, porque esto produce un daño emocional y psicológico importante. Digo, la predisposición que eso genera en alguien. Entonces, una cosa es decir, tiene alto porcentaje, aunque uno le diga el 99% de que sea cáncer, no es lo mismo que 100% que sea cáncer. Exactamente. Doctor, ahora se decía y se especulaba con la posibilidad de un regreso de la presidenta algunos días antes de esta licencia que se había tomado, en principio hasta el día 24 de enero. Esto es posible, ¿no? A partir de que no hay que medicarla con este yodo radioactivo. La verdad que sí, es posible. Yo me parecería que si fuera cualquier paciente y no fuera la presidenta, diría que igual se tome la licencia, que descanse, porque digo, tiene que recuperarse. Si bien el estrés físico va a ser menor, porque no hay que someterla al yodo 131, tuvo una cirugía, pasó por todo un momento que le dijeron tuvo cáncer, ¿sí? Ahora tiene la buena noticia que no. Me parece que el cuerpo, su cabeza, su psicología necesita descansar. Hay otras presiones políticas que la van a obligar a volver. Me parece que hay que respetar el cuerpo y cuando ella se sienta bien puede volver. Eso es una muy buena noticia. Por la verdad otra que parte. Sí. La última consulta respecto a la salud de la presidenta, después le pregunto sobre el tema de las altas temperaturas. La extracción total de la glándula tiroides, ¿va a implicar para la presidenta una necesidad de medicación? Sí, la extracción, tanto sea de un lóbulo de la tiroides o completamente, como fue en el caso de la presidenta, siempre hay que sustituir completamente la glándula, la hormona tiroidea. Eso va a tomar de por vida un comprimido que se va a ir ajustando por dosaje de endocrinología y puede hacer una vida completamente normal. Lo único que tiene que hacer es ajustar la dosis. Bien, doctor, y para finalizar este consultorio, así lo vamos cerrando, que ya estamos en el final del programa, con el tema del calor, 2 o 3 recomendaciones básicas para poder pasar lo mejor posible estas temperaturas. Bueno, con el alerta que hay amarillo y las temperaturas que siguen en aumento, 3 o 4 condiciones básicas. Una, estar muy bien hidratado, tomar de 2 a 3 litros de agua y jugos por día, no tomar bebidas alcohólicas, no tomar sol entre las 10 de la mañana y las 17 horas. Si lo hace, póngase protector solar, use ropa clara y liviana. Y la otra cosa, si empieza con síntomas de dolor de cabeza, sudoración profusa, malestar o confusión, consulte al médico porque puede tener un golpe de calor. Doctor Claudio Santamaría, muchísimas gracias. No, muy buen día. Bien, y vamos a continuar ahora con más información ya en el final de este programa, Tómalo con calma, porque conocimos un episodio tremendo ocurrido en la ciudad de Pergamino con